Radio Burela, 107.7 FM. Buenas tardes, bienvenidos a Xogo Bonito, tiempo de deporte en Radio Burela, 107.7 de FM. Os saluda Ramón González, con Matías Nicieza en los controles, Fátima Ríos al cargo de las redes sociales y Manuel Gil grabando el programa para que lo podáis no solo escuchar, sino también ver en el canal de YouTube. Manuel, que además esta semana lo felicitamos porque ha sido premiado por su relato que presentó al concurso del Concello de Burela del día 25 de noviembre, del día contra la violencia de género. Así que además de buen cámara tenemos un buen narrador. Bueno, jornada fantástica para el Burela Pescado Rubén, pleno de victorias para los dos equipos senior, golpe de autoridad del equipo femenino ante uno de los rivales más fuertes de la categoría, de la primera división, el Jimbe Roldán, victoria por 4-0 de las discípulas de Julio Delgado y de Lucas, mientras que el equipo masculino pues salió airoso con solvencia de su visita al Manzanares, victoria de los de Juanma por 1-6. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados del equipo masculino. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Colache. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a hablar primero del equipo femenino y después hablaremos del masculino con nuestros protagonistas. El Pescado Rubén, que se deshizo por 4-0 del Jimbe Roldán, goles de Lara en 3 ocasiones y de Cilene. Llegaba a Vista Alegre pues, un equipo que iba en tercera posición, que a priori pues, era un rival muy complicado, el único capaz de batir al líder Atlético en lo que va de temporada, pero las discípulas de Julio Delgado y de Lucas solventaron el partido con mucha eficacia. Destacada Lara con 3 tantos, uno de ellos de volea maravillosa en jugada de estrategia iniciada por Bea. La jugadora vivariense ya suma 13 dianas en lo que va de temporada, y mención especial también para Josi, que estuvo fenomenal en la portería. Después de esta jornada pues el Pescado Rubén es segundo con 28 puntos, el Atlético tiene 30, es primero, no falla el equipo madrileño, y el Universidad de Alicante es tercero con 25 puntos, mientras que Alcorcón, Pollo Pescamar y Jimbe Roldán tienen 23. Hace unos minutos antes de empezar el entrenamiento del equipo femenino hablábamos con Julio Delgado sobre el partido contra el Roldán y esto es lo que nos contaba. Julio Delgado, buenas tardes, bienvenido a Xogo Bonito. Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por esa victoria, el mejor partido de la temporada quizá de vuestro equipo. Sí, sin duda sí, el más completo, además fueron 40 minutos muy muy buenos, no solo una primera parte, la verdad es que fue un partido entero muy serio y sin duda el mejor partido de la temporada. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu equipo? Bueno, al igual que el sábado pasado en Pollo, creo que la seriedad con la que salieron y que transmitió después a las jugadoras que iban dando las rotaciones. Fuimos muy serios tanto en defensa como en ataque, y destacaría también que, bueno, a diferencia del sábado pasado, en Pollo con el 0-1 nos costó ir hacia adelante a buscar el partido y nos cohibimos un poquito. Aquí sí, aquí las jugadoras fueron a por el segundo, por el tercero, y la verdad es que fue un partido muy completo tanto en ataque como en defensa. Como dices, un poco más agresivo el equipo que en Pollo en momentos determinados, pero sí que refrendáis esas buenas sensaciones del partido del pabellón de Aseca. Sí, sin duda, y bueno, lo dice el resultado, dejar la portería a 0, hacerle 4 goles a un equipo que, si no recuerdo mal, me parece que llevaba 9, 10 goles en contra solo. Muy bien, además en todas las facetas, en situaciones de superioridad, en el juego estático, muy bien, la verdad es que sí. El resultado es contundente, Julio, 4-0, pero el partido fue tan desigual como dice el marcador. Bueno, la verdad es que estuvimos bastante acertados en la finalización, en las primeras llegadas. Josi hizo un buen partido, hizo sus 2-3 paradas muy buenas también, pero bueno, es trabajo de portería. Yo creo que es contundente, creo que es justo el resultado y creo que somos merecedores de esa ventaja en el resultado. ¿Dónde estuvo un poco la clave del partido, del triunfo? Bueno, yo creo que fuimos más serios que ellas. Sabíamos lo que nos jugábamos y desde el principio, bueno, fuimos capaces de ponernos por delante, que es muy importante.
en una estrategia, un golazo de Lara, y luego supimos apretarles en 30 metros, en media pista. La verdad es que el equipo se manejó muy bien en la faceta defensiva, no le dimos ninguna transición. Yo creo que le dimos muy bien la primera parte, ya en la segunda nos costó un poquito más, el paso por el vestuario les hizo recapacitar un poquito y ofrecieron un poquito más de lucha, pero sobre todo creo que los 20 primeros minutos fuimos claros dominantes. Hablábamos hace un par de semanas en el programa y mencionabas ahora el gol de Lara, maravilloso de volea. Sigue sin entrar en las convocatorias de la selección, vuelve a reivindicarse la jugadora vivariense, está haciendo una temporada extraordinaria. Sí, está muy bien, muy completa. Al igual que el equipo, pues ella está muchísimo más acertada en ataque, va máxima goleadora de la liga. Y bueno, sabemos que en España hay muchos seleccionadores y muchos entrenadores, que cada persona tiene un entrenador dentro. Bueno, pues tendrá que seguir trabajando y esperar a ver si la selección se acuerda de ella y pues bueno, le da la oportunidad de vestir la camiseta. Lo que ocurre, Julio, la marcha del equipo es excelente, pero el Atlético no falla, ¿no? Un año más el Futsi pues apenas deja puntos. Bueno, sabemos que es así, es un equipo hecho desde hace muchos años que tiene una gran regularidad. Este año sí es cierto que le está costando sacar los partidos adelante un poquito más, pero bueno, no deja de ser un gran equipazo con muy buenas jugadoras y bastante bien trabajado desde hace bastantes años, que se conocen mucho. Sabemos que es un equipo que va a fallar muy poquito y bueno, pues hay que seguir la estela hasta que podamos y luchar ahí para que sientan la presión de que hay algún equipo que les pueda hacer frente. Bueno, y después de 2 partidos muy difíciles solventados con 4 puntos, uno de ellos a domicilio, ahora encadenáis 2 desplazamientos que también parece que tienen miga, ¿no? Leganés y Ourense. Sí, y primero hablemos del Leganés. Es un equipo que parece que está ahí abajo, en media tabla baja, pero le pone las cosas difíciles a todos los equipos. A mí me encanta ese equipo. Ya hemos visto varios vídeos y la verdad es que va a ser difícil esa pista, una pista de goma además, que no estamos acostumbrados a ella, entonces pues bueno, va a ser difícil. Y luego pues bueno, ¿qué te voy a contar de Orense? Campeón de Copa, aunque está atravesando ahora un mal momento, pero bueno, tiene, si no la mejor, una de las mejores plantillas que hay en la liga. Nos queda un final duro, pero bueno, hemos sacado adelante estos 2 partidos, uno con un empate y otro con una victoria, y la moral del equipo está muy alta y vamos a seguir luchando por mantener esa posición que tenemos. Bueno, Julio, pues a seguir con la buena marcha del equipo. Muchas gracias y mucha suerte en ese partido contra el Leganés. Muchas gracias a ti. Venga, un saludo. Pues seguimos con información de fútbol sala. Vamos a hablar ahora sí con nuestros protagonistas del partido que enfrentó a Manzanares y Pescado Rubén Burela. 1-6 para los bureleses, los goles de Colacha, de Edu, de Luisma en 2 ocasiones, de Víctor y de Matamoros. El conjunto de Juanma supera un pequeño bache de resultados, 2 derrotas consecutivas y retoma la senda de la victoria en una pista complicada. 6ª posición para el Burela con 21 puntos, que está a 2 del líder, el Valdepeñas. Y bueno, la segunda división, que está muy igualada, igualdad máxima, ya que solo hay 4 puntos de diferencia entre los 7 primeros clasificados. Vamos a hablar entonces con Colacha y con Alex. Bueno, resultado contundente. ¿Fue tan superior el Burela? Empiezo por Colacha, por ejemplo. ¿Cómo dice el resultado? Bueno, la verdad que la primera parte, pues no. Como bien que nos pusimos por delante en el marcador y nos pusimos también 0-2 gracias al gol de Edu, pero luego después de ese 0-2 dimos un pasito abajo y la verdad que se notó que ellos apretaron y nos metieron ese 1-2 y estuvieron a punto de irnos al descanso con empate, ¿no? Pero bueno, la segunda parte, a partir del 1-3, pues el equipo dio un paseo hacia adelante y la verdad que salimos airosos del partido en Manzanares. Fue un poquito la clave, ¿no, Alex? Ese 1-3 que os da un poquito más de tranquilidad en el partido. Sí, porque, como ha dicho Colacha, a partir del 1-2 nos venimos para atrás y nos costaba sacar el balón, perdíamos mucho balón en largo, nos faltó un poco de movilidad, pero bueno, a partir del 1-3 ellos empezaron a venir más arriba buscando la victoria y tuvimos más espacio para poder correr y las que tuvimos las marcamos y por fin volvimos a ganar. Decía Juanma que ibais a una pista muy complicada, ¿no? Decía, veníais a una guerra, decía, no sé si en la rueda de prensa o atendiendo algún medio. ¿Por qué tenía tanta dificultad el partido? Bueno, la verdad que la pista
no era la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Era una pista de goma, luego el ambiente también era bastante, no sé cómo decirlo, caliente, pero caliente, sí, la verdad que ya se notaba desde el calentamiento y la verdad que, bueno, supimos suponernos a esos ambientes que hay allí y la verdad que salimos bastante concienciados en hacer nuestro partido y podemos traer los 3 puntos a Burela. En tu caso, Colache, abres el marcador con el 0-1, ¿cómo fue el gol? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que vi a Mata conducir el balón que se cruzó la vista de un lado a otro y yo solo tuve que desmarcarme al segundo palo y cuando recibí el balón pues ya tenía el portero abajo y la metí arriba. Bueno, y decíamos a partir del 1-3 mucho más tranquilo sentencias el partido. El equipo venía de 2 derrotas consecutivas. ¿Había dudas o alguna duda en el equipo por esas 2 derrotas? Yo creo que al final de la primera parte sí hubo un poquito de ansiedad con ese 1-2, de que pensamos que se nos podría acabar el partido cuando quedaba mucho y al final subimos a aguantar el resultado en el descanso, luego ya pues eso, con el 1-3 ya juegas con más tranquilidad, había más espacio, más movilidad y la verdad es que yo creo que a partir del 1-3 fuimos claramente superior al equipo, al Manzanares. Imagino que balsámica, ¿no? La victoria después de lo que hablábamos de 2 partidos sin puntuar. Sí, la verdad que sí, que ya teníamos ganas de resarcirnos de esas 2 derrotas y fuimos nosotros mismos lo que nos pidió Juanma y la verdad que contentos por sumar y volver la semana que viene a Vista Alegre. ¿Dónde estuvo un poquito la clave de la victoria? Quizá en ese 1-3, más que a nivel de goles, ¿dónde fue fuerte el Burela o qué hizo bien el Burela para sacar los 3 puntos? Pues hasta el 2-0 la verdad es que estuvimos muy bien, con balón, circulación, defendiendo. Es cierto que ellos de pívot crearon bastante peligro, pero bueno, supimos contenerlo. Luego en el 1-2, lo que te he dicho, yo creo que nos pudo un poco la ansiedad de que se acercasen en el marcador y a partir del 1-3 volvimos a ser lo que habíamos sido hasta el 1-2. Y eso, movilidad, jugar a 2 toques, fuertes en defensa, que es lo que veníamos haciendo hasta las 5 o 6 primeras jornadas. Bueno, jornada no podemos decir que redonda, pero sí positiva para el Burela, aparte de por los resultados. El resultado del equipo, se enfrentaban el Pozo y Barça B 2-2, empató el Valdepeñas, sigue igualada la primera división y recortáis 2 puntos al líder, que sigue siendo el Valdepeñas, ¿no? Sextos a solo 2 puntos del líder. La zona alta es un polvorín, ¿no? Puede ganar cualquiera a cualquiera. Sí, no, en eso tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando igual, porque igual que ganas 2 partidos te pones octavo, ganas 1 y ya estamos ahí otra vez a 2 puntos de estar líder. Así que bueno, nosotros seguir trabajando y ganando nuestros partidos. Ahora en casa tenemos 3 partidos, los 4 que quedan de la primera vuelta, y sacar el máximo de puntos posibles, que yo creo que si hacemos la cosa bien es factible. Bueno, y la próxima jornada pues os visita el Tenerife, el colista. Bueno, un partido a priori, siempre decimos que a priori porque hay que respetar mucho al rival, asequible. Imagino que no se pueden escapar los puntos de Vista Alegre. El sábado tiene que ser Vista Alegre un fortín, nos visita Tenerife, pero que nadie se puede confiar porque esta pasada jornada se empataron a 3 con Bisontes Castellón, un equipo que está llamado a ser de los encabezarse ahí en los puestos altos de la tabla, y la verdad que sacar un empate y vendrá con una mentalidad muy positiva, así que tenemos que estar concentrados y trabajar bien durante la semana para sacar los 3 puntos. Por recordar horario, el partido será el sábado a las 6:30 en Vista Alegre. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito con Alex y con Colache de una manera un poquito más personal. Vamos a preguntarle a Colache por esa convocatoria de la selección española sub-19. Imagino que muy, muy ilusionante. Por recordar a los oyentes, 2 partidos contra Francia, 2 victorias y 2 goles de Colache. Sí, la verdad que siempre la llamada de la selección es un orgullo, ¿no?, para cualquier jugador. También pues muy contento de representar a mi país y de estar convocado una vez más. Y bueno, la verdad que los partidos pues hicimos 3 entrenos en 2 días. Y el martes pues jugamos el primer partido contra Francia, que ganamos 5-2 y metí el primer gol, y luego el segundo partido pues 4-0 y otro gol. La verdad que me sentí muy cómodo en la selección,
haciendo lo que el míster pedía y la verdad que muy contento de estar allí. Una semana redonda, sales a un gol por partido. Sí, la verdad que sí, más goles en una semana que en toda la temporada. Bueno, no es la primera convocatoria con el equipo, el entrenador Fede Vidal pues cuenta contigo, ¿no? Por lo que se ve. Sí, la verdad que el trabajo, ¿no?, que se lleva haciendo durante mucho tiempo se ve reflejado ahí y ya son 4 las convocatorias que llevo con España y espero que sean más. Bueno, además de Colacha, ¿qué jugadores crees que destacan en la selección española sub-19? ¿Qué talentos hay en la...? Bueno, pues... ¿Qué jugadores te llaman más la atención un poquito? Nos podemos enfrentar a ellos cuando vienen aquí a Vista Alegre, pues somos casi todos de la misma categoría y la verdad que hay bastantes jugadores que tienen un buen nivel para estar ahí, como David de Marfil Santa Coloma, luego está Juanan de Valdepeña, Mario de Rivas, portero. La verdad que hay muy buenos jugadores. Bueno, eran 2 partidos amistosos contra Francia. ¿Hay perspectiva de algún torneo oficial en los próximos meses? No, la verdad que una convocatoria para ver cómo están los jugadores y llevar una situación de cada uno para ver cómo están. Bueno, primera temporada en Burela, ¿cómo te encuentras? Bueno, la verdad que ya lo he dicho, lo digo siempre, ¿no?, que estoy muy cómodo aquí. El ambiente que se respira de fútbol sala es muy bueno. La verdad que la gente del club y los jugadores pues son muy cercanos a nosotros y eso hace más fácil que la temporada. La verdad que estoy muy contento aquí. Bueno, por meter a Alex en la conversación, ¿cómo ves a tu compañero, Alex? ¿Qué puntos fuertes, qué puntos débiles tiene Colacha? Fuertes, la verdad es que en primera línea es muy intenso, da bastante presión, y así puntos débiles, que canta fatal. Bueno, no tiene nada que ver con el aspecto deportivo, menos mal. Bueno, a nivel personal, Alex, tercera temporada en el club, si no me equivoco. Sí. Misma pregunta que a José Antonio, ¿cómo te encuentras? Bien, la verdad es que ya son 3 temporadas aquí, estoy a gusto en el pueblo. La verdad es que con la gente muy bien, con el club muy bien. Es verdad que este año gente nueva prácticamente, pero hemos hecho buenas migas, buen equipo, y yo creo que se está reflejando en el trabajo también del equipo dentro de los partidos. Así que la verdad es que muy contentos. Siempre se habla de que la portería en el fútbol sala es fundamental, la faceta de los porteros. En este caso, en el otro día hubo un partido de Edu. Alex ha hecho buenos partidos esta temporada. La portería del Pescador Rubén está bien asegurada. Bueno, al final tanto Edu como yo estamos todas las semanas trabajando, dando el máximo para que al final Juanma decida quién tiene que jugar, y nada, en el campo pues estar ahí el que toque y apoyándonos y sosteniendo al equipo cuando haga falta. La faceta defensiva no es el único responsable del portero, pero sí es un poco la cabeza visible. Está funcionando el equipo de maravilla, ¿no? Son 21 goles encajados en 11 partidos, el equipo que menos goles recibe junto al Barça B. No hay reproches en ese sentido. No, la verdad es que no, y también es cierto que los 2 últimos partidos que hemos perdido ha sido cuando más goles hemos encajado, y han sido en situaciones de portero jugador a portería vacía, que bueno, que al final cuentan, pero que a la hora de defensivamente no influyen en ese aspecto, me refiero. Tenemos que seguir así, trabajando tanto defensa en portería, y nada, y con esta dinámica de recibir pocos goles yo creo que podemos hacer cosas importantes. Bueno, te hago la misma pregunta, Colacha. ¿Cómo ves a Alex, a tu compañero? Bueno, la verdad que muy bien. Como futbolista, como cantante, si quieres. Tengo la suerte de compartir mesa todos los días para comer con él, entonces la verdad que en el terreno de juego nos da mucha confianza. Siempre un portero, pues los pequeños errores que nosotros tengamos te lo puede solventar, y la verdad que Alex es muy buen portero, y luego también que lleva aquí 3 años, ¿no?, pues tienes que escuchar un poquito lo que te diga, porque ya tiene experiencia y sabe lo que hace. Bueno, pues muchas gracias por estar los dos con nosotros en el Show Bonito. Mucha suerte con ese partido contra el Tenerife. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a acabar nuestro bloque de fútbol sala. Después haremos un pequeño parón y hablaremos de fútbol. Vamos a repasar los resultados de la base del Pescador Rubén. El filial masculino derrotó por la mínima al Tres Cuñados 1-0. Victoria de prestigio para los de Pardeiro ante el equipo de Obarco, que llegaba a Xove en la 4ª plaza.
y el filial del Pescado Rubén, que lleva 3 jornadas sin perder, suma 13 puntos y es 10º en esa segunda división B. El próximo rival de los de Pardeiro es el Santiago a domicilio. El filial femenino cayó en casa frente al Vilalba por 2-4. En juveniles, el equipo juvenil A derrotó por 0-7 al Alto do Vento, mientras que el juvenil B perdió en la pista del Prone por 7-5. Los cadetes, victoria para el equipo A ante el 5 Coruña, y el equipo B de cadetes perdió en casa ante el Concello de Begonte. En infantiles, derrota para el infantil A en la pista del 5 Coruña y empate para el infantil B en la cancha del Cidade de Viveiro. En alevines, el equipo A cayó en casa ante el Ribeira, mientras que el equipo B fue derrotado en la pista del Santiago de Foz. Y en benjamines, 2 victorias. Victoria del equipo A ante el Cereiro Xove, y el Benjamín B derrotó al Santiago de Foz B a domicilio. Hacemos un pequeño parón aquí en Radio Burela, en Xogo Bonito, y a la vuelta del descanso os informamos de todo lo que se refiere a la jornada futbolística para los equipos del Concello de Burela. Radio Burela, 107.7 FM. Escoitade Xogo Bonito, o noso programa deportivo aquí en Radio Burela, aquí na emisora do Corazón da Mariña. Acompañamos vos, como sabedes, todos os luns e todos os xoves, aquí ás 8 da tarde, de 8 a 8:30, dirixido e presentado por Ramón González. Toda a actualidade deportiva de Burela e da súa contorna: fútbol sala, fútbol, baloncesto, atletismo, todo deporte burelao e todo deporte da Mariña Central. Que máis nos incumbe a nos? Lembramos que podedes contactarnos en calquera momento no noso número de teléfono 982 57 51 71, 982 57 51 71. Cando esteamos emitindo, facendo o programa, chamádenos e poderedes entrar en directo e falar cos nosos convidados, facerlles preguntas, comentar resultados, comentar previos, o que queirades, aquí en Xogo Bonito, en Radio Burela, na emisora do Corazón da Mariña. Continuamos en directo en Xogo Bonito cando son as 20:22, 8:22 da tarde. Adiante, Ramón González. Volvemos en Xogo Bonito y vamos ahora a repasar resultados de fútbol del Porto de Burela en juveniles. Victoria clara y meritoria para el Porto de Burela juvenil, 1-3 en el campo del Residencia B, los goles de Yago, de Iván y de Borja. Y así las cosas, los pupilos de Oque toman el liderato del Grupo Norte, están empatados a 26 puntos con el Ribadeo. En cadetes, el Porto de Burela cayó ante el Residencia B también, en este caso 0-3. En infantiles, en un partido aplazado de la 8ª jornada, Porto de Burela 0, Ribadeo 2. Los infantiles bureleses son terceros y quedan a 5 puntos del líder. En alevines, Porto de Burela A 0, Lugo A 8 y Porto de Burela B 3, Mondoñedo 3. En benjamines, también una victoria prestigiosa para el Porto de Burela A, que ganó al Lugo A 1-0 en casa. Los locales, después de este triunfo, comandan la tabla con 3 puntos de ventaja frente a su rival, frente al propio Lugo A. Muy bonito encuentro disputado en Amarosa, que se resolvió con un tanto de Mateo para los locales. Y el equipo Benjamín B cayó en el campo del Mondoñedo. Vamos a hablar ahora del primer equipo burelés, de la Sociedad Deportiva Burela. Ganaron los de Abel e Hijo con comodidad al Candelaria por 3-0, 2 tantos de Jairo y 1 de Álvaro, decantaron el partido. Y el equipo verde rompe así una racha de 3 partidos sin ganar. La Sociedad Deportiva Burela ocupa la 5ª plaza de la segunda autonómica con 23 puntos. El líder Guitiriz no falla por el momento, tiene 30, pero la otra plaza de ascenso a primera por ahora sí que parece un poquito más cerca o está más asequible. De momento lo ocupa el Cabreiros, que tiene 25 puntos, solo 2 más que los bureleses. Tenemos ya en directo, podemos hablar en directo con el entrenador de la Sociedad Deportiva Burela, Abel e Hijo. Buenas tardes, Abel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, victoria clara del equipo. Sí, a verdad que, bueno, o marcador dice más o menos, ¿no? Que foi un partido máis sencillo
lo que pensábamos, o sea, que el equipo, bueno, estuvo a un buen nivel, pero bueno, sempre se pode mellorar, bueno, sobre todo no aspecto goleador, que bueno, foi un partido no cal nos pudemos impoñer con un resultado máis abultado, pero bueno, non, de momento estamos un pouco dubitativos no tema goleador, pero bueno, hai que seguir traballando, bueno, a ver si salimos ahora aquí con unas cuantas victorias que nos volvan a meter ahí arriba, en los 2 puestos de ascenso. Bueno, victoria clara y también necesaria, ¿no? El equipo ya llevaba 3 partidos sin ganar, supongo que eso al fin y al cabo acaba pesando en el equipo, y victoria importante. Sí, bueno, a verdad, o bom que ten este equipo é que, bueno, que a xente ven a que está aquí, bueno, que non traballa, pues, ven a internar, como te ilusión, bueno, está claro que as victorias é o que marcan o camiño, non? Canto máis arriba as teñas, pues, máis ilusionados ven a xente a internar. Pero bueno, mira, levábamos 3 semanas sin ganar, nosotros por semana seguimos entrenando igual, a xente igual, mira, ao final co traballo tes a recompensa. Decías que el equipo fue dominador del partido en todo momento. Sí que marcáis un poco un gol de los que se suele decir psicológicos, ¿no? Clave antes del descanso, en el minuto 42 marca Jairo. Supongo que os dio un poquito de tranquilidad, ¿no? Home, está claro que sempre que marcas un gol acabando así un tempo, pues bueno, sempre te vas ao descanso do vestuario, pues un poquinho máis tranquilo, non? Xa que, bueno, sabíamos que se metimos un gol, pues eles non lles quedaba outro remedio que abrirse un poquinho máis, bueno, xa che digo, marcamos ese gol, incluso, bueno, pudemos marcar antes, a ver, aquí de fila, bueno, en nosa parte xa con un poquinho máis de espacios, penso que físicamente o equipo anda ben, foi superior ao Candelaria, pues incluso pudemos ser o marcador máis abultado. Bueno, los resultados no estaban siendo positivos en las últimas semanas. Sí, las sensaciones, sobre todo ante el Lourenzá, me decías que el equipo había dado la talla y que había merecido más. Importante refrendar esas sensaciones en casa, ¿no? Con una victoria. Sí, xa te digo, a semana pasada xogamos en Lourenzana, penso que fixemos un moito mellor partido que este sábado, en canto a defensivamente, ofensivamente, ocasións de gol, penso que foi o partido que máis ocasións de gol tuvemos contra a Lourenzana. E máis non damos marcado, nen deixamos a victoria para Burela, pero bueno, mira, co Candelaria tamén, bueno, o resultado é de terceiro tal, pero bueno, foi un equipo que nos costou meter o primeiro gol. Xa te digo, salió ordenado, reforzouse ahora con 3 ou 4 xogadores, bueno, nosotros non nos deixamos fiar polo rival, e bueno, mira, sumar de 3 en 3, creo que nos vale ahora mismo. Bueno, el próximo rival, el Cospeito, un equipo que empezó muy bien, 4 victorias seguidas en las 4 primeras jornadas, pero sí que le está costando mucho más ahora. ¿Qué rival esperas? Bueno, pues, a ver, espero un rival que intente xogar un pouco ao fútbol, porque a verdade que ten unhas boas instalacións deportivas, un bon campo sintético, é grande, e bueno, por lo que te digo, pues intenta xogar ao fútbol. E bueno, eso por suerte é moito mellor, pois que un equipo enfrentarse ao equipo que xoga ao fútbol que non que estiña encerrado aí diante da súa portería, que sempre é moito máis difícil meterlles gol, non? Pero bueno, mira, as instalacións son boas, o campo é bon, esperemos que o tempo acompañe. E bueno, nosotros temos que ir a Cospeito a sumar os 3 puntos, que é o que nos valora, como te dicía antes, e nada máis, é traballar. ¿Cómo estamos de efectivos, Abel? ¿Tienes bajas para el próximo domingo? A ver, temos ainda de baixa federativa hasta Celes. Bueno, o outro día tuvemos que cambiar a primeira parte a Pedro por unha contusión nas costillas, non sei como vai evolucionar pola semana. Bueno, penso que non hai máis. Non, metemos sempre a duda do porteiro de Simón, que por problemas laborales, pois unha vez podemos contar con ele e outras non. Entonces, hasta a media da semana por aí non saberemos. ¿Sabemos ya horario del partido? Pois de momento non me confirma nada, pero supoño que será o sábado ás 4:15. Hasta cambiar de mes, este mes é ás 4:15. Muy bien, Abel, pues muchas gracias por atendernos, buena suerte en ese desplazamiento al campo de Afonte. Vale, a vosotros.
Bueno, pues ha acabado el bloque de fútbol, es todo por hoy, acabamos el programa de Xogo Bonito. Os invitamos a seguir escuchándonos. El lunes estaremos aquí, más y mejor, misma hora, 8 de la tarde, mismo dial, 107.7. Se despide Ramón González, con Matías Nicieza al control, Fátima Ríos en redes sociales, Manuel Gil grabando el programa para YouTube, y en la ocasión de hoy con Colache y con Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Pues os esperamos el próximo lunes a las 8, 107.7 Radio Burela. Aquí estaremos en Xogo Bonito. Radio Burela, 107.7 FM.